Página 35. Mejor nunca haber sido, David Benatar, 2006. Capítulo 2. ¿Por qué llegar a existir es siempre un daño? 2.3. Vidas que valen la pena comenzar y vidas que valen la pena continuar. La expresión una vida que vale la pena vivir es ambigua entre una vida que vale la pena continuar, llamémosle sentido de vida presente, y una vida que vale la pena comenzar, llamémosle sentido de vida futura. Una ambigüedad similar caracteriza el uso de la expresión una vida mínimamente decente en las discusiones sobre la vida injusta. Esta expresión puede significar una vida que es lo suficientemente decente para que valga la pena continuarla, el sentido de vida presente, o una vida que es lo suficientemente decente para que valga la pena llevarla a cabo, el sentido de vida futura. Una vida que vale la pena continuar, como una vida que no vale la pena continuar, son juicios que uno puede hacer sobre una persona ya existente. Una vida que vale la pena comenzar, como una vida que no vale la pena comenzar, son juicios que uno puede hacer sobre un ser potencial pero inexistente. ¿Y por qué algo tiene que valer una pena? Ahora bien, el problema es que varias personas han empleado el sentido de la vida presente y lo han aplicado a casos de vida futura, que son bastante diferentes. Cuando ellos distinguen entre los impedimentos que hacen que la vida no valga la pena vivir y los impedimentos que, aunque severos, no son tan malos como para hacer que la vida no valga la pena vivir, están haciendo los juicios en los casos de la vida presente. Esas vidas que no vale la pena vivir son aquellas que no valdría la pena continuar. Del mismo modo, aquellas vidas que vale la pena vivir son aquellas que vale la pena continuar. Pero el problema es que estas nociones luego se aplican a casos de vidas futuras. De esta manera, somos llevados a emitir juicios sobre casos de vidas futuras según los estándares de casos de vidas presentes. Sin embargo, se aplican estándares bastante diferentes en los dos tipos de casos. El juicio de que un impedimento es tan malo que hace que no valga la pena continuar la vida se hace generalmente en un umbral mucho más alto que el juicio de que un impedimento es lo suficientemente malo como para que no valga la pena comenzar la vida. Es decir, si no vale la pena continuar una vida, a fortiori no vale la pena comenzarla. No se sigue, sin embargo, que si vale la pena continuar una vida, valga la pena comenzarla o que si no vale la pena comenzarla, no valga la pena continuarla. Por ejemplo, mientras que la mayoría de la gente piensa que vivir la vida sin una extremidad no hace que la vida sea tan mala como para que valga la pena terminarla, la mayoría, de la misma, gente también piensa que es mejor no traer a la existencia a alguien que carecerá de una extremidad. Requerimos una justificación más fuerte para poner fin a una vida que para no comenzarla. Algo similar es cierto en casos más triviales. Considere, por ejemplo, una noche en el cine. Una película puede ser lo suficientemente mala como para que hubiera sido mejor no haber ido a verla, pero no tan mala como para que valga la pena irse antes de que termine. Ahora estamos en posición de comprender cómo podría ser preferible no comenzar una vida que valga la pena vivir. La apariencia paradójica de tal punto de vista descansa en la comprensión de una vida digna de ser vivida en el sentido de vida futura. Claramente, sería extraño afirmar que es preferible no comenzar una vida que vale la pena comenzar. Sin embargo, el sentido de vida futura no es el sentido relevante en este contexto, porque estamos considerando el contraste con una vida que no vale la pena continuar, es decir, una vida que vale la pena continuar. No hay nada de paradójico en la afirmación de que es preferible no comenzar una vida que valdría la pena continuar. Hasta ahora, mi argumento se basa en la opinión de que existe una distinción moralmente importante entre los casos de la vida futura y los de la vida presente. Hay algunas líneas de argumentación que amenazan con disminuir la importancia de esta distinción y, por lo tanto,
debilitar mi caso. Deseo responder a cada uno. Primero, considero un argumento de Derek Parfit. Sugiere que si me beneficia que me salven la vida justo después de que comenzó, aunque sea a expensas de adquirir algún impedimento grave pero no catastrófico, entonces no es inverosímil afirmar que me beneficia que mi vida comience, con tal impedimento. Este argumento, sin las partes entre paréntesis, puede encontrarse en Whether causing somebody to exist can benefit this person in relation some persons, apéndice G, 489. La versión del argumento que incluye las partes entre paréntesis fue sugerida por Derek Parfit en comentarios sobre un antepasado temprano de este capítulo. Por estos comentarios estoy agradecido. Este argumento busca minimizar la importancia de la distinción entre casos de vida futura y de vida presente. Desde este punto de vista, no es irrazonable pensar que los impedimentos que se infligen en el curso de salvar una vida son moralmente comparables a impedimentos similares que son inseparables de traer una vida a la existencia. Una objeción a este argumento es que se basa en una premisa inestable, a saber, que uno se beneficia de que le salven la vida justo después de que se inicia, si eso implica tener un defecto grave, aunque no catastrófico, para el resto de su vida, la vida de uno. Aunque a primera vista esta premisa puede parecer firme y ampliamente aceptada, un poco de sondeo revela su debilidad. El problema es que se asume implícitamente que hay algún punto, aunque sea aproximado, en el que un ser llega a existir en un sentido moralmente relevante, es decir, en el sentido de tener un interés que merece consideración moral. Sin embargo, como sugiere la extensa literatura sobre el aborto, llegar a existir en el sentido moralmente relevante es más un proceso muy extenso que un evento. Una vez fui un óvulo fertilizado. Podría decirse que mi concepción fue el momento en que comencé a existir en un sentido estrictamente ontológico. Pero está mucho menos claro que este fue también el momento en que comencé a existir en un sentido moralmente relevante. Aunque la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que salvar mi vida ahora a costa de mi pierna me otorgaría un beneficio neto, mucha menos gente pensaría que salvar la vida de un embrión a costa de vivir una vida sin una pierna constituye un beneficio neto. Es por eso que muchas más personas apoyan los abortos terapéuticos incluso para defectos no catastróficos que condenan las amputaciones que salvan vidas en adultos comunes. Algunas personas apoyan incluso el infanticidio o al menos la eutanasia pasiva para los recién nacidos con discapacidades graves pero no catastróficas, aunque no juzgarían que una conducta similar redunde en el interés de los niños que no son bebés y de los adultos con tales defectos. Aquellos que existen, en el sentido moralmente relevante, tienen intereses en existir. Estos intereses, una vez desarrollados por completo, suelen ser muy fuertes y, por lo tanto, cuando hay un conflicto, anulan los intereses para no verse perjudicados. Sin embargo, cuando no existen, o son muy débiles, los intereses existentes, causar impedimentos, al dar vida a personas con defectos, no puede ser garantizado por la protección de tales intereses. El alcance de la clase de seres sin intereses, o con intereses muy débiles, en existir es objeto de controversia. ¿Incluye embriones, cigotos, infantes? En el capítulo 1 argumento que al menos los cigotos, embriones y fetos no han comenzado a existir en un sentido moralmente relevante hasta bastante tarde en la gestación y que llegar a existir en un sentido moralmente relevante es un proceso gradual. Estas reflexiones socavan la noción de que existe una etapa como justo después de que uno comienza a existir, en el sentido moralmente relevante de comienza a existir. Si vemos el llegar a existir, en el sentido moralmente relevante, como el proceso extenso que es, entonces es probable que permitamos mayores sacrificios para salvar vidas a medida que se desarrolla el interés de un ser por existir.
El nítido contraste entre comenzar una vida y salvarla inmediatamente después de haberla comenzado se desvanece. En consecuencia, se vuelve mucho menos plausible hacer una inferencia del caso de salvar una vida después de que ha comenzado al caso de comenzar una vida, ya que se ve que están mucho más separados. Ahora bien, algunos podrían pensar que la visión gradualista sobre el comienzo de la existencia socava mi distinción entre casos de vida futura y casos de vida presente. Esto, sin embargo, no es cierto. Que la distinción entre ellos sea gradual no hace que la distinción sea nula. Nada de lo que he dicho excluye la posibilidad de un término medio que vincule los dos tipos de casos. Tampoco se compromete el significado moral de la distinción mientras uno no rechace, como yo no lo hago, una sensibilidad moral al gradualismo del continuo que vincula casos claros de la vida futura con casos claros de la vida presente. La siguiente posible amenaza a la distinción entre casos de vida presente y casos de vida futura proviene de una línea de razonamiento propuesta por Joel Feinberg. Sugiere, como indiqué antes, que entendamos la afirmación de que a alguien le hubiera ido mejor si no llegara a existir como la afirmación de que hubiera sido preferible que ese ser nunca existiera. Esta afirmación, afirma correctamente, no está plagada de dificultades lógicas. Sin embargo, continúa presentando una explicación de cuándo es preferible no llegar a existir, de modo que, en casi todos los casos, no se puede decir que nunca existir sea preferible. Él distingue entre juicios por adultos competentes o niños mayores maduros que hubiera sido preferible si nunca hubieran llegado a existir, y juicios similares hechos por apoderados en nombre de aquellos que están tan gravemente discapacitados que no pueden emitir juicios por sí mismos. En el caso de los extremadamente discapacitados, piensa, es insuficiente que el juicio de la preferencia de no existir nunca sea consistente con la razón. Debe ser dictado, o requerido, por la razón. Piensa que este requisito se cumple para muy pocas condiciones incapacitantes, aquellas en las que la muerte es preferible. Aunque es mucho más fácil que una sentencia satisfaga el requisito de que sea conforme a la razón, es un hecho de la psicología humana que muy rara vez las personas, incluso aquellas que soportan dificultades considerables, prefieren no haber existido. El resultado es que, según el punto de vista del profesor Feinberg, la mayoría de los seres que nacen con discapacidades que, aunque no son tan malas como para que valga la pena terminar con la vida, son graves, no se puede decir que estén dañados. Uno solo puede verse perjudicado si hubiera sido preferible que no existiera, y según su interpretación de este requisito, se cumple muy raramente. La razón por la que esta explicación entra en conflicto con mi distinción entre casos de la vida presente y casos de la vida futura es que está implícito en ella el requisito de que emitamos juicios sobre los casos de la vida futura a través de la lente de los casos de la vida presente. O la vida tiene que ser tan mala que no valdría la pena continuar, el estándar del profesor Feinberg para las decisiones por poder, o tiene que darse el caso de que las personas que ya existen con esa discapacidad preferirían no haber existido nunca, su estándar para aquellos cuyas discapacidades no menoscaban su competencia para decidir, retrospectivamente, por sí mismos. Sin embargo, es precisamente porque la explicación del profesor Feinberg requiere que adoptemos la perspectiva de personas ya existentes que es inadecuada. Al preguntarnos si vale la pena empezar una vida, no deberíamos tener que considerar si no valdría la pena continuarla. Tampoco deberíamos tener que apelar a las preferencias de personas ya existentes sobre sus propias vidas para emitir juicios sobre vidas futuras. Como mostraré en la segunda sección del próximo capítulo, las autoevaluaciones de la propia calidad de vida no son confiables. Aunque rechazo la explicación del profesor Feinberg sobre cuándo es preferible no existir, estoy de acuerdo en que podemos entender la noción de dañar a alguien dándole existencia,
en términos de la preferencia de existir o no existir nunca. Es decir, uno daña a alguien al darle existencia si su existencia es tal que hubiera sido preferible no existir nunca. De manera similar, una persona no sufre ningún daño al nacer si su existencia es tal que es preferible a no existir nunca. La pregunta a la que ahora debemos dirigirnos, entonces, es, ¿cuándo es preferible no existir nunca? Dicho de otra manera, ¿cuándo es perjudicial venir a existir? Alternativamente podemos preguntar, ¿cuándo es malo venir a existir y nunca llegar a existir? ¿No está mal? La respuesta, argumentaré ahora, es siempre. Página 41.